Hola conejitos, bienvenidos a mi canal Kausagi y estas son las experiencias paranormales de los conejitos, parte 5. Esta vez me llegaron 3 historias, una de ellas contadas por una chica llamada Belén. Y bueno, Belén nos cuenta que su hermana mayor nació muerta. Hace 19 años sucedió esto y bueno, sus papás metieron a la niña en un cajoncito y la enterraron en su jardín, y sobre esa parte donde la enterraron construyeron una pequeña casita para poderle poner veladoras. De hecho, ella cuenta que la abertura para poder meter las veladoras estaba tan chiquita que ni siquiera podían meter las manos, sino que tenían que meter así velitas para poder prender las veladoras. Entonces ya se imaginarán que la abertura era muy pequeña. Con el paso del tiempo, la llave del candadito de la puerta de esa casita se perdió. Belén nos cuenta que en el año 2000 ella nació. Y como cualquier niña pequeña, pues ella era una niña que jugaba con amigos imaginarios y pues jugaba mucho tiempo sola. Sobre todo le gustaba jugar alrededor de esa casita, en el área del jardín. Y también nos platica que su mamá le decía que cuando llegaban niños de visita a su casa, niños de entre 5 y 4 años, siempre querían abrir el candado de esa casita. Y su abuelita, como era muy creyente de todo lo espiritual, decía que era porque querían sacar a algo o a alguien de ahí. Y ella pensaba que la hermana mayor de Belén quería jugar con ellos. Cuando Belén tenía 8 años, ella recuerda que en su casa empezó a aparecer un olor muy penetrante a muerto y también un aura muy pesada, y ese olor se expandía por toda la casa. Buscaron por todos los rincones, pero no daban con la causa de ese olor, hasta que un día Belén, limpiando el patio de su casa, se dio cuenta que ese olor provenía de la casita, así que se acercó a asomarse a ver qué había. Lo que encontró ahí fue el cadáver de un gato blanco. Al principio, su familia pensaba que había sido obra de una persona mala que había abierto la casita y había dejado encerrado al gato ahí. Pero, ¿cómo? Eso era imposible. El gato era muy grande para entrar en la casita, además de que, como ya les había comentado, la llave se había perdido hace muchos años y el candado no tenía señal de haber sido forzado. Así que es un misterio cómo ese gato pudo entrar en esa casita. Debido a esa situación, la mamá de Belén decidió quitar la casita de una vez por todas del jardín. Cuando la quitaron, lo primero que hicieron fue buscar el cajón de su hermanita para poder enterrarla en otra parte. Pero nunca dieron con el cajón. Hasta la fecha no lo han encontrado. Belén nos cuenta que después de que quitaron la casita, las cosas en su casa empezaron a sentirse más tranquilas, que de vez en cuando siguen pasando una que otra cosa extraña, pero aquí termina su relato, así que espero que nos sigas contando qué más pasa en tu casa, Belén. Y por cierto, Belén me mandó una fotografía de cómo lucía la casita en ese entonces. Es esta. Bueno, se ve un pedacito, no se ve completa. Creo que es esta de aquí. Que por cierto, si esa eres tú, Belén, eres una bebé muy linda. Y bueno, muchas gracias por mandarme tu historia y tu foto, Belén. ¡Saludos! La siguiente persona que me mandó 2 historias es una amiga muy querida que se llama Gise, y a continuación se las voy a presentar a modo de audio. Bueno, la historia que vengo a relatar sucedió cuando estaba estudiando diseño gráfico en Guanajuato. En ese entonces yo vivía en una casa muy pequeña de 2 pisos y no tenía compañera de cuarto, o sea, vivía nada más yo sola. Esa noche me estaba preparando para acostarme y me subí una botella de agua. Mi casa era muy pequeña. En el segundo piso solo estaba mi cuarto y el baño. La cocina y una pequeña sala estaban abajo, y como las escaleras eran muy peligrosas porque estaban muy empinadas y aparte cada escalón era muy alto, pues como que no me gustaba estarme bajando y subiendo. Así que me subí una botella con agua y recuerdo que ese día estaba haciendo un trabajo
Entonces tenía el respirador pues lleno de cosas y de papeles. Y pues como no tenía dónde poner la botella de agua, porque no tenía como muchas repisas o mesas, la puse en la esquina. Entonces como estaba trabajando con hojas de papel muy muy largas, también las estaba poniendo encima de la cama y sobre el piso. Entonces pues dejé la botella ahí en el piso cerca de las escaleras, la dejé en la esquina. Entonces accidentalmente, cuando estaba guardando las hojas, me acerqué para agarrar la botella y con la punta del pie la tiré por las escaleras. Entonces se cayó rodando y me fijé que, bueno, mis escaleras daban como a un pequeño, muy muy pequeño pasillito, y ese pasillito daba a la cocina y daba a la sala, pero mi cocina era extremadamente oscura. De hecho, no se, ni aunque fuera pleno día, se podía ver nada si uno no iba y prendía la luz. Entonces, era como, bueno, se veía muy extraño porque estaba ese pasillito y ese pasillito justo encima tenía un foco. Entonces se veía todo bañado de luz, las escaleras, el pasillo, la entrada a la sala y luego la entrada a la cocina, y luego se veía completamente negro. Entonces, pues la botella se cayó rodando y quedó en el pasillito justo en la entrada de la cocina. Entonces pues me asomé a ver dónde había caído y estaba con cara de "Ay, tengo que bajarme por ella". Entonces me acuerdo que puse un pie en el escalón de la escalera para empezar a bajarla, y no les miento, lo que yo creo que fue una mano salió de la cocina, de la oscuridad de la cocina, y arrastró la botella hacia adentro. Bueno, yo digo que fue una mano, pero como estaba oscuro, pues no, más bien, como la botella quedó justo en la línea entre la luz y la oscuridad de la cocina, lo que sea que haya salido de ahí, una cosa negra, arrastró la botella hacia dentro de la cocina. No soy una persona, bueno, soy una persona muy miedosa en cuanto a películas de terror y esas cosas se refiere, pero en cuanto a creer en fantasmas, en la vida real y cosas por el estilo, en realidad no soy una persona creyente. Y bueno, jamás en la vida me había pasado nada por el estilo. Entonces, ese día, les juro que me dio un pánico, un miedo como jamás había sentido. Entonces, lo primero que hice fue cerrar las puertas, porque mi cuarto tenía unas puertitas que daban a las escaleras. Entonces me regresé al cuarto, o sea, me volví a subir el escalón que había bajado, cerré las puertas y me metí en la cama. Tenía una amiga que estaba de fiesta en Guanajuato. Entonces le marqué y se suponía que iba a caer a mi casa a dormir, pero se suponía que le iba a hacer pues más tarde. Me acuerdo que le marqué y le dije, ¿sabes qué? No me importa dónde estés, no me importa qué estés haciendo, pero vente ya a la casa, porque si no, no voy a poder dormir. Entonces llegó mi amiga, me bajé corriendo, pasé a la sala, le abrí y nos subimos corriendo a dormir. Ahora se quedó a dormir conmigo y pues eso me ayudó. De hecho, a la mañana siguiente creí que todo lo que había visto había sido pues obra de mi imaginación, o que había tenido un mal sueño, o que había inhalado demasiada laca. Entonces, pues de verdad no creía que lo que había visto anoche fuera verdad. Pero esa mañana, pues mi amiga y yo nos bajamos a desayunar y sin pensarlo, sin detenerme a cuestionar, me metí a la cocina y prendí el interruptor de la luz. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando voy viendo que la botella de agua que se me había caído en la noche y que yo había visto caerse y detenerse justo en la entrada de la cocina,
estaba perfecta y pulcramente colocada sobre la mesa de mi cocina. No pueden imaginarse el pánico y el miedo que me dio, y a partir de ahí todo se fue para abajo. Ya no pude continuar viviendo tranquilamente en esa casa. Me daba demasiada mala vibra. Esto ocurrió cuando yo tenía 2 años. No lo recuerdo, pero me lo contaron mis tías y ya van como 3 fuentes que me corroboran la historia, así que esto fue lo que sucedió. Acababa de ser el aniversario de la muerte de mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 1 año y un par de meses. No recuerdo nada del evento, de hecho tampoco recuerdo nada de él. Y se suponía que cuando yo era bebé, antes de que mi papá falleciera, de las únicas palabras que me la pasaba repitiendo todo el día era papá, papá y pues mamá y mamá. Pero después de que mi papá falleció, pues me cuentan mis tíos y mi mamá que yo dejé por completo de decir la palabra papá. Cuando yo tenía 2 años, ya a 1 año de su muerte, estaba en la casa de mis abuelos. Mis abuelos viven al lado de mi casa, entonces casi siempre me la pasaba con ellos cuando mi mamá no estaba o cuando ella necesitaba que alguien me cuidara. Pues en esa tarde, según esto, yo estaba con ellos y ahí con ellos también estaba visitando una de mis tías. Entonces pues me dejaron correr libre por la casa y mi tía me estaba vigilando desde la sala. Entonces, según ella, yo estaba corriendo y me detuve, así pero en seco, enfrente de la cocina. Bueno, para esto, la casa de mis abuelos, que obviamente fue la casa donde creció mi papá, su cocina, ellos tienen los asientos de la mesa como ya muy marcados. O sea, ya hay una silla para cada miembro de la familia y ya está como muy especificado. Entonces, en la mesa de la cocina, mi papá se sentaba a la cabecera, al contrario de donde se sentaba mi abuelo. Entonces, de hecho, la silla donde se sentaba él, se supone, es la que está más cerca de la puerta. Pues se supone que yo estaba corriendo, más bien me detuve en la puerta y, según mi tía, señalé hacia adentro de la cocina y empecé a decir papá, papá, papá. Pues mi tía se acercó, conmovida, y se quedó. ¿Qué pasó, Gise? ¿Qué estás viendo? Obviamente no había nadie en la silla. Y según mi tía, yo señalé la silla y dije, papá está sentado. Entonces, pues mi tía se conmovió aún más y se quedó, ¿tu papá está sentado ahí en la silla? Y yo le dije, sí, ahí está sentado papá. Dijo mi tía, ¿y cómo está él? ¿O cómo es él? Y dice que yo le respondí, no tiene cabeza. Cuenta mi tía que sintió un escalofrío y un miedo como pocas veces en la vida ha sentido. Me agarró de la mano y me jaló corriendo hasta el cuarto donde estaba mi abuela diciendo, ese no es tu papá, ese no es tu papá, ese no es tu papá. Se supone que el hombre sin cabeza ya ha tenido pues varias apariciones en la casa de mis abuelos. A mí jamás me ha sucedido, y creo que a mi abuela tampoco, pero pues, mi abuela es muy escéptica. Pero mi abuelo y varios de mis tíos cuentan que suelen ver el reflejo de una figura sin cabeza rondando la casa de mis abuelos, específicamente reflejado en el espejo que está en la sala y a veces en el cuarto y en la cocina. Yo la verdad no recuerdo nada, pero se me hace como algo muy curioso que una bebé haya podido pues corroborar una historia que de hecho hasta el día de hoy mi abuela no cree. Pero pues quién sabe qué haya pasado. Lo único que sé es que definitivamente ese no era mi papá. Pues vaya, esa historia yo las había escuchado hace 2 meses en una reunión de amigos y le dije, wow, no manches, tienes que contar esas historias en mi canal. Y pues a mí me impactaron mucho las dos sobre... no tengo... Las dos me impactaron muchísimo. Igual me impactó más la de la mano, pero sí están
como que muy creepy sus historias. Y bueno, Gise, muchas gracias por haberte tomado la molestia de grabar el audio y de mandármelo. Saludos y besitos. ¡Mua! Y recuerden, conejitos, que si ustedes tienen pues cosita de salir en el video, o si son menores y no los dejan sus papás, pueden mandarme la grabada o podemos hacer una llamada normal por Skype. No necesariamente tiene que ser videollamada. O si no, de todas formas, mándenme sus historias al correo kousagiventas@gmail.com y yo las leo aquí. Y bueno, paso a los saludos. Un saludo muy especial a Isle Haru Hernández Montalvo, que me pidió que le mandara un saludo en mi próximo video. Gracias por suscribirte a mi canal, Isle. Saludos. Un saludo a María González, Pula Estrada, Luisa Díaz, Juno Mystic, Yani Rial Menéndez, Melanie Frost y Ascar Bell Army. Muchísimas gracias por suscribirse a mi canal, conejitos. Besitos y abrazos. ¡Mua! Y bueno, eso sería todo por ahora. Bye.